Gloria a Dios, hermanos, buenos días. Buenos días. Damos gracias a Dios en esta mañana porque, mire, una vez más nos podemos reunir, amén. Amén, Dulce. Nos reunimos un domingo más para la gloria del Señor. Así que, hermanos, sean todos ustedes en esta mañana bienvenidos y bendecidos. Amén. También saludamos a todos los que nos ven por el video. Queremos decirles que ustedes también son bendecidos con toda bendición espiritual para la gloria del Señor. En esta mañana vamos a ver un temita muy importante, se llama el Evangelio es la información que Dios nos salvó. ¿Qué es el Evangelio? La información que Dios nos salvó. Esa es, hermanos, el tema de esta mañana. Antes de comenzar, nada más déjenme recordarle a los que nos ven por el video que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook, martes y jueves a las 8:15. También estamos en YouTube, como nos está viendo usted ahorita que nos ve. Todos los videos que hay en YouTube los hemos grabado acá en nuestro lugar de reunión todos los domingos desde las 10 de la mañana. Quiero decirle que nuestro lugar de reunión está aquí en San José Centro, en Costa Rica. De las oficinas de acueductos estamos ubicados 100 metros al sur y 225 metros al este. Aquí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana para la gloria del Señor. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio, hermanos? El Evangelio es la información que Dios nos salvó. Vamos a leer dos versículos. Vamos a leer dos versículos que se encuentran en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19. Vamos a leer los dos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. ¿Oído? 2 Corintios 5, 18 es el primer texto que leímos. Ahora vamos a leer el 19. Dice el 19 que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando al mundo. Reconciliando consigo al mundo. ¿Oído? Reconciliando consigo al mundo. No tomándole en cuenta Sus pecados. a los hombres sus pecados. Sí, si no hubiera sido eso, hágale uno eso. 2 Corintios 5, 18 y 19. Vamos ahora, hermanos, a ver una serie de versículos aquí en el Antiguo Testamento que yo quiero leerlos. Por eso le daba gracias a Dios Yo quiero leer esos versículos por porque acta de decretos que clavó en la cruz. para que queden grabados en el tema de esta mañana. ¿Ah? Porque nosotros, hermanos, escúcheme bien, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos la información. Oído, hermanos, que estamos hablando en esta mañana el tema, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la información que Dios nos salvó. Ese es el Evangelio, que Dios nos salvó. Pero en el Antiguo Testamento encontramos la información que Dios nos iba a salvar. Note, hermanos, esto es muy importante, esto que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que nos informa a nosotros el Antiguo Testamento? Que nos iba a salvar. Que nos iba a Nos salvar. profetizó. ¿Ah? Nos profetizó. Bueno, vamos a verlo, eso que dice don Gilberto. Nos profetizó. El Antiguo Testamento, hermanos, allí lo que encontramos es la información que Dios nos iba. Oído, hermanos, el Evangelio el Antiguo Testamento nos da la información de que Dios nos iba a salvar. Ahora, ¿cómo daba el Antiguo Testamento esta información? ¿Cómo la daba? Por medio de los profetas. Número uno, por medio de los profetas. Número dos, de ángeles. ¿Ah? De ángeles también. Bueno, los profetas, ¿no? Bueno, puede ser que por medio de ángeles también, porque los ángeles eran los que le comunicaban a los profetas, o al mismo Moisés y a otros. Pero solo que yo aquí no tengo ni ángeles, ni tengo
visiones. Y a los padres dice que les daba. Ok, dice que Dios hablando en otro tiempo, dice que Dios hablando muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Ve, allí está. Dios hablando en otro tiempo de muchas maneras, de muchas formas. Ahora, ¿cuáles eran esas muchas formas y esas otras muchas maneras? Yo aquí tengo apuntadas algunas. Dice por medio de sacrificios. Ajá. ¿Qué era la palabra, hermanos? Hay una palabra que es tipología. Esta palabra tipología viene a ser muy parecida a la palabra tipo. A la palabra tipo. Y la palabra tipo quiere decir modelo, quiere decir símbolo, quiere decir representación. Oídos los que nos ven por el video. Así fue como Dios anunció en el Antiguo Testamento que Dios nos iba a salvar. ¿Cómo anunció Dios en el Antiguo Testamento que nos iba a salvar? Porque el Antiguo Testamento es la información que Dios nos iba a salvar. ¿Cómo? Por medio de tipos. Todos los tipos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, llámese sacrificio, llámese ceremonia, llámese fiesta, todo eso a quien apuntaba en el futuro era a Cristo. Dígame, Gilberto. O sea, que era a Cristo. Este evangelio siempre fue predicado. Mire lo que dice, vamos a ver dos versículos, hermanos, vamos a ver dos versículos. Hebreos 9:1 y Hebreos 9:9. Vámonos a Hebreos 9:1 y Hebreos 9:9. Y ya que estoy aquí en Hebreos, tengo Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Oído, Dios habló de muchas maneras, de muchas formas en otro tiempo. ¿Y qué fue lo que Dios daba a entender o qué era lo que Dios decía de muchas formas y de muchas maneras? Que nos iba a salvar, que nos iba a salvar. Porque eso es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la información de que Dios nos iba a salvar. Ahora estamos viendo en esta noche, en esta mañana, que el Evangelio es la información que Dios nos salvó. Hermano, esto quiera Dios, hermanos, que esta palabra en esta mañana la puedan escuchar todas las naciones, todas las familias de la tierra. Pero ese Hebreos 9:1 no dice, no habla de eso. No, pero miren lo que dice Hebreos 9:1. Dice, ahora bien, escuche lo que dice Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Eso nos habla el versículo 1 de Hebreos 9. Aquí, hermanos, el apóstol está dando una información de lo que era el tabernáculo. Sí. Hermanos, hace unos meses, la verdad que sí, no fue un día de estos, ni ayer ni antier, hace unos meses, tal vez unos 3, 4 meses, yo vi por el internet un estudio del tabernáculo. Hermanos, me encantó ese estudio. Hermanos, el tabernáculo, vamos a hacerlo así para que la gente nos entienda, los que nos ven por el video y ustedes también, hermanos. Hermanos, cada basa de ese tabernáculo, cada clavo, cada cuerda, hermanos, cada cuerda que tenía ese tabernáculo a los lados sosteniéndolo, cada cosa que ese tabernáculo tenía, ese tabernáculo representaba a Cristo. Representa a Cristo, representaba a Cristo. Hermanos, ya Dios no nos habla así. Ese estudio yo lo vi en el internet, hermanos, y me gustó mucho, pero hermanos, ya Dios no nos habla por medio de eso. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras. Dice Hebreos 9:1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Dice el versículo 9, vamos a brincar al versículo 9, lo cual es símbolo, oído, ¿qué era? Era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la ofrenda
afecta a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste, verso 10, solo de comidas, solo de bebidas y diversas soluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todos aquellos símbolos llegaron a un tope, llegaron a un final. ¿Cuándo llegaron a ese final? Cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Cuánto me entienden? Sí. Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento nos da la información de que nos iba a salvar. Y esta información que Dios nos daba en el Antiguo Testamento era que nos iba a salvar, pero la forma en que Dios lo reveló allá fue por símbolos. Amén. Fue por símbolos. Todas las cosas, hermanos, allá tienen un símbolo. Por ejemplo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dijo a Moisés que prepararan un cordero para que una noche antes de salir, para que la sangre de ese cordero fuera untada en los marcos de las puertas. ¿Cuántos recuerdan? Eso está allá en el libro de Éxodo. Yo sé que usted sabe eso. ¿Eso era qué? Un símbolo de lo que realmente iba a ser en el futuro, de lo que realmente iba a ser en el futuro. Amén. Ahora, escúcheme bien, hermanos, escúcheme bien lo que les voy a decir. Se necesita un espíritu dócil, de lo que les voy a decir. Se necesita un espíritu dócil para el estudio provechoso de la palabra. Oído. Hermanos, se necesita un espíritu dócil para el estudio de la palabra, porque si no entendemos que el Antiguo Testamento, Dios, por medio de símbolos, le habló a la gente de aquel entonces que la iba a salvar. Dios la iba a salvar. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, el Evangelio es la información de Dios que ya nos salvó. Hermanos, nosotros no podemos mezclar estos pactos, no los podemos. Aquel era un pacto de simbología que Dios iba a salvarnos. Ahora el Evangelio nos habla que es la verdad, que es en lo que nosotros estamos, que Dios nos dice que ya nos salvó. Amén. Pero para esto, hermanos, necesitamos tener un espíritu primero dócil para el estudio de la palabra de Dios. Es preciso también ser amante de la verdad. Es preciso ser amante de la verdad si nos gusta la verdad, hermanos. Porque dice Hebreos capítulo 8 que la ley nada perfeccionó. Dice Hebreos 1 que Dios, habiendo hablado en otro tiempo, ya no habla así. Ya Dios no habla por tipos, ya Dios no habla por medio de simbología. Ya la realidad de Dios se manifestó. La realidad de Dios es Cristo. Entonces, para esto, hermanos, es preciso ser amante de la verdad. Nosotros no podemos mezclar las verdades que hay o que encontramos en la Biblia. Dios solo tiene una verdad nada más. Una verdad que nos iba a salvar y una verdad que nos salvó, que es una sola verdad. ¿Cuánto me entienden? Para esto es preciso ser amante de la verdad. Es preciso, hermanos, ser espiritualmente respetuoso. Es preciso ser espiritualmente respetuoso de las cosas de Dios. Hermanos, acabamos de leer en 2 Corintios 5, 18 y 19, donde dice que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando consigo el mundo. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Los dos versículos que leímos. Dice que no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cuánto me entienden? Esto yo no lo estoy inventando, esto lo acabamos de leer. Acabamos de leer que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando al mundo. ¿Qué más estaba haciendo? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros esta palabra, esta predicación, la de la reconciliación. Entonces, para esto, hermanos, tenemos que tener un espíritu respetuoso. Cuando yo les digo a ustedes que hay que tener un espíritu respetuoso, es que si Dios dice que estaba en Cristo reconciliándonos, y si Dios dice que
estaba para no tomarnos en cuenta los pecados, ¿quién soy yo para llevarle la contraria a Dios? Llevarle la contraria a Dios, hermanos, sería ser irrespetuoso. ¿Cuánto me entendieron? ¿Ah? Hay que tener un espíritu respetuoso. Ahora, otra cosa, se debe también, hermanos, tener un espíritu paciente para el estudio de la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos un estudio paciente para el estudio de la palabra de Dios, si nosotros leemos una cosa y decimos, no, es que no es así, o decimos, sí es así, ¿por qué? Porque yo lo he investigado. Porque yo he tenido paciencia para investigar, tengo un espíritu paciente para el estudio de la palabra de Dios. Nosotros no podemos tragarnos todo lo que la gente dice, con todo el respeto que se merece mi hermana doña Lorena. Ella ha oído de esa información de una señora que dice que fue por allá. Pero hermano, la palabra de Dios no enseña eso. Entonces cuando a nosotros nos llega esa información, hay que ir a ver cuál es la información que nos tiene a nosotros la palabra de Dios con ese respecto. Dice la palabra de Dios, hermanos, cierto que Dios creó el universo. Por la fe entendemos que por la palabra de Dios fue constituido el universo, de modo que lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía. Pero la palabra de Dios no nos enseña a nosotros en ninguna parte que en otros mundos hay vida y que la gente está más avanzada que nosotros. Eso no lo enseña. No enseña eso la palabra de Dios. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener un espíritu paciente en el estudio de la palabra de Dios. ¿Ah? Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que nosotros tener todas estas cualidades que acabamos de leer aquí? ¿Ah? ¿Por qué? Porque el fin de la palabra de Dios, el fin de la Biblia es hacer al hombre sabio. Leamos, hermano, lo que dice 2 Timoteo 3:14. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, con este respecto. Dice allí el versículo 14. Sí, 2 Timoteo 3:14. Vamos a ver si es esta la cita. El 15, vamos a leer el 15 y el 16, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuche, hermanos, se necesita tener un espíritu dócil para el estudio de la palabra. Se necesita tener un espíritu dócil y amante de la verdad. Se necesita tener un espíritu espiritualmente respetuoso, un espíritu respetuoso. Y tenemos que ser pacientes, hermanos, tener un espíritu de paciencia para el estudio de la palabra de Dios, porque todo esto, hermanos, ¿a dónde nos lleva? Es para que el hombre sea sabio. Para que el hombre sea sabio, como lo dice 2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios en esta mañana? ¿Ah? Le pregunto a los que nos ven por el video, ¿quiere ser usted sabio? Pues aquí está. Dice, para que sea sabio. Para ser sabio y para llegar a ser sabio hay que estudiar la palabra. Con un espíritu amante de la verdad. Con un espíritu amante de la verdad para la gloria del Señor. Vamos a ver aquí en el libro de Isaías, hermano. Vámonos al libro de Isaías. Isaías, vamos a ver allí en el versículo, capítulo 19 de Isaías. Capítulo 19 de Isaías. Hablando de tener un espíritu paciente. Algunas veces nosotros queremos, cuando predicamos, queremos correr y algunas veces hablamos muy rápido. ¿Usted lo ha visto, hermanos? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Usted no ha visto que algunas veces nosotros hablamos muy rápido, como que si pensamos que
que hay que correr para estudiar la palabra de Dios, y no, hermanos. Para estudiar la palabra de Dios, hermanos, tenemos que tener un espíritu dócil y paciente. Dócil, paciente para el estudio de la palabra de Dios. ¿19 qué? Sí, Isaías 19:20. Isaías 19:20. Vamos a ver qué dice allí, Isaías 19:20. ¿Ah? Vamos a ver la última parte. ¿Ah? Sí. Léalo duro, hermano. Y será por señal y por testimonio de Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador, príncipe que lo busca. Escucha, hermanos, ¿qué es el Antiguo Testamento? ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que encontramos allí? La información de que Dios nos iba a salvar. Eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Dice aquí, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Isaías 19:20. Dios nos iba a mandar Salvador. Oído, esta es la información del Antiguo Testamento. ¿Cuánto me entienden? Esta es la información del Antiguo Testamento de que Dios nos iba a salvar. Entonces dice aquí Isaías 19:20, y les enviaré Salvador. Vamos a ver ahora qué dice el 25:9. Estamos en Isaías. Isaías 25:9. Vamos a ver qué dice allí, Isaías 25:9. Marcos, en esta Biblia sí que escribe bien eso. Sí, ¿qué es? Dígame. Estará como señal, testimonio del Señor, que Yahvé Sebaot en el país de Egipto, cuando clamen a Yahvé a causa de los opresores, les enviará un libertador, los defenderá y liberará. Está hablando de que Egipto llamé a mi hijo. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que nos comunica a nosotros el Antiguo Testamento, hermanos, de que Dios nos iba a mandar un Salvador, de que Dios nos iba a mandar a un libertador. Dice Isaías 25:9, dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Escuche, le hemos esperado y nos salvará. Y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esto es, hermanos, lo que está profetizando Isaías. Aquí nosotros, hermanos, no estamos hablando de los tipos como lo vimos allá en el libro de Hebreos. Los sacrificios, hermanos, las ceremonias, las fiestas, todo aquello que habla el Antiguo Testamento, más el libro de Números y Levítico, habla de fiestas y fiestas, habla de las fiestas de los tabernáculos, de la fiesta de las trompetas, de la fiesta de esto, de la fiesta de otro. Todo eso, hermanos, es una tipología de Cristo. Ya nosotros no estamos en la tipología, nosotros estamos en la realidad, nosotros estamos en Cristo. Amén. Por eso es que dice el versículo Isaías 25:9, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Oído, nos salvará. Dice ahora Isaías 33:22, estamos viendo las profecías. Las profecías, dice Isaías 33:22, ¿ya lo tienen? Dice, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él mismo nos salvará. ¿Cuánto me entiende la idea? Sí. La idea, hermanos, aquí es de que el Antiguo Testamento, esta es la información que nos daba, de que Dios nos iba a salvar, Dios nos iba a salvar. Toda la gente de allá estaba esperando, hermanos, que el Señor viniera para que los salvara. Hoy nosotros nos gozamos en el Señor que ya vino y nos salvó. ¿Cuánto me entienden? Hermanos, por eso es que tenemos que tener un espíritu amante de la verdad. Tenemos que tener un espíritu amante de la verdad. Y tenemos que ser, hermanos, miren, hermanos, pacientemente. Esto me gusta a mí mucho, pacientemente en el estudio.
¿Por qué pacientemente en el estudio? Porque estos versículos nos están diciendo que Dios iba a venir, que Dios nos iba a salvar. Hoy todavía, hermanos, yo he escuchado a muchas personas, a muchos predicadores, y también escucho muchas canciones que andan por allá afuera, cristianas, donde dice que Dios venga a salvarnos, que Dios va a venir a salvarnos. Tenemos que ser amantes de la verdad, hermanos, amantes, que yo ame la verdad. ¿Cuál verdad? Que el Antiguo Testamento profetizó que Él iba a venir a salvarnos, que Dios nos iba a mandar un Salvador. Y el Nuevo Testamento es que ya Dios nos salvó. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. No es que Cristo va a venir y Dios va a meterse en Cristo para reconciliarlo. Esto es un hecho que ya está. Tenemos que tener un espíritu amante del estudio de la palabra de Dios. Si el Antiguo Testamento dice que Dios iba a venir a salvarnos y en el Nuevo dice que estaba en Cristo y nos perdonó, entonces, ¿dónde estamos? No podemos estar, hermanos, en dos aguas. Tenemos que tener un espíritu amante de la verdad. Si el Señor dijo que iba a venir a salvarnos, y si en el nuevo pacto dice que ya vino y nos salvó, entonces, ¿en cuál de los dos está usted? En el nuevo pacto. ¿Cómo está? Si está en el nuevo pacto, ¿cómo está? Estoy salvo. ¿Cómo? Salvo. ¿Y qué más? Y perdonado. Y justificado. Todo. Hermanos, eso es lo que la gente no tiene. Y yo quiero el Señor que muchas personas que no son amantes de la verdad y que no tienen un espíritu paciente para estudiar la Biblia puedan aprenderlo en esta mañana a través de este estudio. El asunto no es correr, el asunto es aprender de la palabra de Dios. La posición que yo tengo en la palabra de Dios, o la posición que yo tengo en Cristo, o la posición que yo tengo en Dios. Otro versículo más. ¿Qué dice? 35:4. Estamos en Isaías. ¿Qué dice 35:4 de Isaías, doña Lorena? Bien duro. 35:4. Versículo 4, sí. Decir a los de corazón opacado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Bien, hermanos, qué versículo este más bonito. Aquí dice: desea los corazones inquietos, sed fuertes, no temáis, mirad que llega vuestro Dios vengador. Dios que os trae la recompensa, Él vendrá y os salvará. Note, hermanos, el pretérito allí perfecto de esa última parte del versículo. Dios mismo vendrá y os salvará. Hermanos, qué bueno que es cuando nosotros tenemos un espíritu paciente para estudiar la palabra de Dios, y no solamente eso, sino que también tenemos un espíritu de amor hacia la verdad. Tener un espíritu de amor hacia la verdad. Porque aquí el versículo 35:4 dice que Él mismo vendrá y os salvará. Y os salvará. ¿Cuántos me entienden? Ok, aquí, hermanos, hermano, y esto que no estamos hablando de los tipos en esta mañana, no estamos hablando de aquellos sacrificios, de los corderos, de las palomas, de la harina, no estamos de la circuncisión, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de la profecía, lo que los profetas dijeron. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, hoy estamos buscando esta manera, de la una manera que Dios habló proféticamente. Dios mismo iba a venir y nos iba a salvar. Esta es la buena nueva, esto es lo que tenemos que predicar. No que Dios va a venir a salvarnos, no que Dios sálvanos, no que Dios ten misericordia, haz algo por este mundo perdido. No, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio a nosotros esta palabra, la de la reconciliación. Estamos predicando que ya Cristo vino, ya Cristo murió, ya Cristo fue sepultado y resucitó, y en ese sacrificio Dios nos salvó. Así es. Hay que recibir esta salvación, no esperarla. Ya es de nosotros, es nuestra.
es mía. En esta mañana yo quiero que salgamos de aquí nosotros diciendo: yo soy salvo porque Dios me salvó. Yo no estoy esperando a que Dios me salve, yo no estoy esperando a que Dios me perdone. Dios no me estaba tomando en cuenta los pecados y los cargó en Cristo. Fui perdonado. Pero para esto, hermanos, hay que tener un espíritu amante de la verdad y un espíritu paciente por el estudio de la palabra de Dios. Es así como el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo, el Espíritu de la palabra nos habla y nos hace entender. Amén. Hay otro versículo más, hermanos, que se encuentra. Vamos a buscarlo, vamos a ver si lo encontramos. Zacarías 9:9. Mire, hermano, si usted abre Mateo capítulo 1 y se devuelve, le queda más cerquita. Mateo capítulo 1:1 y se devuelve, hermanos. Está Malaquías y está Zacarías. ¿Zacarías 9 qué? 9:9. Mire, hermanos, qué versículo es. Este versículo es una... Hermano, estamos hablando de que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, una de las maneras que estamos viendo en esta mañana es la profecía. Amén. Amén. Es la profecía. Esta profecía se cumple en Cristo allá en el libro de... Vamos a ver dónde está. En el libro de Mateo 7:26. Zacarías 9:9 dice: exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Mateo 11, ¿verdad? Lucas 10. Y ahí sigue, hermanos. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén? Hermanos, hay que volver a leer este versículo. Natán, lea otra vez. Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Escuche, hermanos, qué tremendo con este versículo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. Es lo mismo. Amén. Escuche, hermanos, que dice: he aquí tu rey vendrá a ti. Está profetizando Zacarías. Esta profecía, hermanos, fue más o menos entre el año 450 y 430 antes de que el Señor naciera. Oído, hermanos. Aquí, hermanos, si nosotros lo vemos otra vez, vemos que hay 3 páginas nada más. Mire, una en blanco y 3 páginas y una en blanco. Y comienza Mateo, que es donde se cumple cuando él entra montado en un pollino. Pero note lo que dice la profecía, hablando de muchas maneras. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. Acuérdate que Sión es salvación. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, la celestial. He aquí tu rey vendrá. Note, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Cuánto me entienden, hermanos, la idea? ¿Ah? ¿Me entiende la idea, hermanos, de que el Antiguo Testamento nos habla de que Él iba a venir a salvarnos? Pero el Nuevo Testamento, hermanos, el Evangelio es la información que Dios nos salvó. Hermanos, el Evangelio no es la información de que Dios nos va a salvar. El Evangelio es la información de que Dios nos salvó. El Antiguo Testamento es la información de que Dios nos iba a salvar. Con estos versículos que acabamos de leer de Isaías y de Zacarías, hay otro versículo, hermanos, en Lamentaciones 3:26. Leámoslo. Lamentaciones 3:26. Lamentaciones, hermanos, usted se va al último capítulo de Jeremías. Busque Jeremías a la par de Isaías y se va al último capítulo. Y ahí empieza Lamentaciones. ¿Cuántos me entendieron la idea? Sí. Ok, el versículo Lamentaciones 3:26. Capítulo 3, versículo 26. Dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Oído,
la salvación de Dios. Bueno es esperar. Hermanos, ahora, ¿cuál sería, hermanos, lo contrario de ese versículo? Porque nosotros no estamos esperando la salvación, ya la salvación vino, ¿sí o no? Sí. ¿Ah? Porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio lo que nos da es la información de que Dios ya nos salvó. Y el Antiguo Testamento nos da la información de que Dios nos iba a salvar. Amén. Ahora nosotros reposamos, o podemos decir así, que esperamos en silencio, nos regocijamos en silencio en la salvación que Dios nos dio. Amén. En la salvación que Dios nos dio. Vamos a ver ahora la salvación efectuada por Dios, hermanos. Vamos a verla. Efesios 2:8. Vamos a comenzar allí. Efesios capítulo 2, versículo 8. Sí. Ahora vamos a ver, hermanos, la información del Evangelio. Ya vimos la información del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la información del Antiguo Testamento? Que Dios nos iba a salvar. ¿Cuál es la información del Nuevo Testamento? Que Dios ya nos salvó. Dice el versículo 8, un versículo muy conocido: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo somos? Salvos. Por gracia. Amén. Amén. Dice el versículo 5, ahí mismo, el versículo 5, la última parte: por gracia sois salvos. ¿Cómo estamos? Salvos por gracia. ¿Por qué salvos por gracia? Porque ya la salvación vino, ya la salvación se efectuó. Hermanos, Dios no está esperando salvarnos, ya Dios nos salvó. En el Antiguo Testamento Dios dijo muchas veces y de muchas formas que nos iba a salvar. En el Nuevo Testamento el Evangelio nos da la información de que ya somos salvos, de que estamos salvados, de que estamos perfectos delante de Dios, salvados eternamente. Eso dice Efesios 2:8. ¿Qué dice 2 Timoteo 1:8 y 9? 2 Timoteo 1:8 y 9. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice 2 Timoteo 1:8. Dice así. Perdón, 1:9. Vamos, sí, 1:8 y 9. 1:8 y 9. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó. Amén. ¿Cuántos entienden, hermanos? Hermanos, hay que tener un espíritu amante de la verdad y tener un espíritu paciente para el estudio. Un espíritu por la verdad y un espíritu por el estudio. Dice el versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó. ¿Cuánto me entienden? Clara, ¿verdad que así está la lectura, hermanos? ¿Ah? Don Licho, ¿usted la ve clara? Sí, correcto. ¿Ah? Correcto. Ya vimos Efesios 2:8 que nos salvó. Nos salvó. Por gracia sois salvos, por gracia sois, no vais a ser, ni fuisteis salvos, sois. Amén. Benson dice: por gracia hemos sido salvados. Amén. Hemos sido salvados. Entonces dice aquí Tito, 2 Timoteo 2:8, hablando Pablo de que no te avergüences, participa de las aflicciones según el poder de Dios, quien nos salvó. Participa, dice el versículo 8, la parte final. Pero ahí dice que en el 1:8, ¿no? ¿Ah? En el 1:8, ¿qué dice? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Exactamente. Del 1:8. 2 Timoteo 1:8, sí señora. 2 Timoteo 1:8. No te avergüences de mí, no te avergüences del Señor, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó. Según el poder de Dios, quien nos salvó. Amén. Amén.
Tito 3, Tito 3:5. Ahí a la par, hermanos, allí a la par de Timoteo está Tito. 3:5. Tito 3:5. ¿Qué dice Tito 3:5? Dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ahí está. Dice el versículo 5 otra vez, nos salvó. Nos salvó. ¿Se siente salvo? La persona que nos ve por el video, ¿se siente usted salva? ¿Se siente usted salvo? ¿Ah? Si usted no se siente salvo, si usted no se siente salvo, la persona que nos está viendo por el video, tal vez aquí en esta mañana algunos no se siente salvo. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que el Evangelio es la información de que Dios nos salvó. Dios nos salvó. Amén. Ahora la pregunta, hermanos, es, ¿será fiel esta palabra? Eso sí. ¿Será fiel esta palabra? Dice 1 Timoteo, allí a la par, hermanos, mire, allí a la par, por eso aquí todo lo acomodé, hermanos, para no andar por toda la Biblia ya. 1 Timoteo dice capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:15? 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Será fiel esta palabra, hermanos, que estamos hablando en esta noche, en esta mañana? No sé yo por qué estoy con noche. ¿Será fiel, don Gilberto? Claro. ¿Será fiel, hermanos, el estudio? ¿Será fiel tener un espíritu paciente para el estudio de la Biblia? ¿Será fiel, hermanos, tener un amor o un espíritu de amor por la verdad? ¿Ah? Yo estoy confiando en esto. El Antiguo Testamento nos habla de que Dios nos iba, y el Evangelio de Dios nos habla de que ya Dios nos. Amén. Ya Dios nos. Mire lo que dice ahora, ¿qué leímos? Primera de Timoteo, leímos 1:15. Primera de Timoteo 1:15 leímos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Timoteo, vamos a ver a dónde estoy. 3:1, Primera Timoteo 3:1. Allí a la parcita, hermanos, 1 Timoteo 3:1, dice así, palabra fiel. ¿Cuántos creen que esta palabra es fiel? ¿Creen ustedes, hermanos, que esta palabra de que nos salvó, ya Dios nos salvó, es fiel? ¿Ah? 3:1. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, palabra fiel. Dice 2 Timoteo 2:11. Segunda Timoteo 2:11 dice así, palabra fiel es esta. Hermanos, si estas palabritas tan cortas como esta de 2 Timoteo 3:11 que dice palabra fiel es esta, 2 puntos. Allí hay 2 puntos. ¿Será, hermanos, palabra fiel es esta? ¿Será fiel esta palabra? ¿Será digna, hermanos, esta palabra de creerla? ¿Será digno el Evangelio de creerlo, de que Dios nos salvó? ¿Será digno? Hay que confiar. ¿Ah? Hay que confiar en eso. Hay que creerlo. ¿Será digna esta palabra, hermanos? Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta. Tito 3:8. Palabra fiel es esta. A mí me gusta mucho, hermanos, el diccionario Strong. Me gusta mucho ese diccionario Strong, que es hebreo y griego a la vez, y además es concordancia. Hermanos, y además trae una serie de estudios, como por ejemplo, trae en sus páginas este diccionario. Por ejemplo, la palabra ¿en qué libro se encuentra la palabra en? Solo esa palabra en, como por ejemplo que nosotros estamos en Cristo. ¿Cuántos me entienden? ¿Dónde estamos nosotros? En. Entonces hay una sección en ese libro. Es una tira así de eso, en. Entonces, sí, cierto, hay una lista, hermanos, aquí donde está en la Biblia esta palabra en. Después está
está la otra que es, nada más solo estas dos les voy a mencionar, hay muchas más. Él. Entonces hay una lista, hermanos, de todas esas palabras él, dónde se encuentra y cuántas veces se encuentra en el versículo. Hay unas que se encuentran hasta 3 veces en un mismo versículo, hay otras que se encuentran solo una vez en un versículo y hay otras que ni se encuentran en un versículo. ¿Cuánto me entienden? Pues escuche bien, hermanos, todas estas palabras, yo estoy convencido de que no hay una sola palabra que sea inútil del Evangelio ni de la Biblia. Todas las palabras son útiles, toda la palabra es inspirada por Dios y útil, hermanos, toda es útil. Por eso estos versículos que les acabo yo de leer, palabra fiel es esta. Esto es útil, hermanos, para nosotros en esta mañana, que el Antiguo Testamento nos anuncia la salvación y el Nuevo Testamento nos posiciona en la salvación. Somos salvos, esta palabra es fiel. ¿Estamos de acuerdo? Fiel es esta palabra para la gloria del Señor. Vamos a quedar aquí, hermanos. Miren, hermanos, así se me paran a mí los policías cuando estoy en el estudio, los martes y jueves, así se me paran los policías. Muy bien, hermanos. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Declaramos que esta palabra es muy útil para los que nos ven por el video, para ti, mi amiga y mi amigo y mi hermana y mi hermano. Que esta palabra es útil, que esta palabra es fiel para la gloria del Señor. Déjame nada más recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. También estamos en YouTube, puedes buscarnos siempre como Centro Cristiano El Gran Despertar de la Gracia y allí están los videos que grabamos todos los domingos acá en nuestro lugar de reunión. Nuestro lugar de reunión está en San José Centro, en Costa Rica, de las oficinas de acueductos y alcantarillados, oficinas muy conocidas en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Acá nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Yo declaro que esta palabra es fiel y es útil para hacerte sabio de que tú eres salvo para la gloria del Señor. Bendecidos y buenos días.